Muy buenos días a todos, amada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, aquí en Cali. Es para mí un gusto poder estar en este espacio compartiendo con ustedes. Y recordemos que en esta escuela bíblica y para mi caso particular estamos viendo el tema de cómo vivir una vida centrada en el Evangelio. Y hemos estado recorriendo esto ya por algunos domingos. El capítulo anterior o en la sesión anterior nosotros estuvimos viendo el tema de las decisiones y para nuestra mañana de hoy estamos tocando muy puntualmente el tema de las relaciones. Eso es lo que nos compete para nosotros en esta mañana, las relaciones. Y quiero hacer una salvedad allí de una vez. No estamos hablando de cómo escoger relaciones. Estamos hablando de cómo seleccionar aquellas personas que nos acompañan en nuestras relaciones. Estamos hablando particularmente, o la forma en la cual vamos a tomar el tema en esta mañana, es cómo nosotros respondemos a nuestros prójimos, a las personas que nos rodean. Y no podemos iniciar este espacio ni este tiempo sin antes orar y entregar este momento a nuestro Señor. Así que allí donde están, inclinen su rostro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque podemos descansar confiados en ti. Podemos confiar en tu salvación, en que ha sido completa para nosotros, en que no debemos agregar una obra más, no debemos agregar un sacrificio más, no debemos agregar obras a lo que tú ya has hecho. Pero al mismo tiempo te damos gracias porque nos permites ser reflejos de tu gloria, ser imágenes tuyas en la tierra. Por eso nos has llamado a ser santos como tú eres santo. Permítenos disfrutar de estos espacios en los cuales nos acercamos a tu palabra y crecemos en entendimiento para así tener los sentimientos, las emociones correctas y actuar de la forma correcta. Señor, anhelamos que nuestra vida esté saturada de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿por qué el tema de las relaciones? Y recuerden que cuando nosotros iniciamos el fuerte de este tema con respecto a una vida centrada en el Evangelio, veíamos como nosotros veíamos hacia arriba a Dios en sus atributos, veíamos hacia atrás, hacia la cruz, en la obra que hizo Jesucristo, veíamos hacia los lados, hacia nuestro entorno, el entorno de nuestros hermanos, y veíamos hacia adelante, nos extendemos hacia una eternidad. El Evangelio no se trata solamente de las buenas nuevas, y no es que no sean las buenas nuevas de salvación, son las buenas nuevas de salvación, pero lo han encasillado, lo han limitado a solo un evento, a solo el evento que ocurre cuando tú has nacido de nuevo, o cuando tú dices, ahora soy un cristiano. Y esto no es así. El Evangelio es algo que se envuelve, que llena todas las áreas de nuestra vida. Y como lo veíamos en nuestra sesión anterior, el Evangelio llega al aspecto de nuestras decisiones, cómo nosotros decidimos sobre las cosas que están a nuestro alrededor, sobre las cosas que debemos por hacer, sobre las personas que nos deberían acompañar. Nuestras decisiones, decíamos que estaban en torno al servicio a Dios. Y el Evangelio también toma el aspecto en el que yo me relaciono con las demás personas. Atención, esa relación no se limita, es que nosotros usualmente limitamos las cosas para hacerlas más sencillas, entre comillas. Las relaciones de las cuales hoy vamos a hablar no se van a limitar a las relaciones entre los creyentes, o sea, entre los hermanos de la iglesia.
las relaciones a las cuales Dios nos ha llamado a ser santos es una relación en la cual también llega al que no es un creyente. Y nosotros estamos acostumbrados en ocasiones a hablar como el mundo habla, y no hemos visto que al hablar de esta forma también actuamos de esa misma forma. Las relaciones, o lo que vamos a tomar en esta mañana, va a ser dos líneas. Una en el sentido del servicio y dos en el sentido de los conflictos. Nosotros usualmente, y esto no es algo que me pase a mí solamente, nos encontramos en a quiénes debo servir, cómo debo servir y los conflictos que en ocasiones genera ese servicio o el diario vivir con las personas. ¿Cómo debemos nosotros responder frente al Evangelio a esos dos aspectos? Y atención, nosotros como creyentes debemos actuar de forma bíblica, y este actuar no es algo que se aprende en una academia, no es algo en lo cual aparece en un diplomado. Esto nosotros debemos, y ya hemos puesto esta base, que el actuar conforme a la Escritura se fundamenta en que nosotros hemos tenido una vida nueva. Entonces, la respuesta que nosotros vayamos a tener conforme a la palabra respecto a nuestra relación, la forma en la que nos relacionamos, va a ser definitivamente una respuesta natural de una realidad que ha ocurrido en nuestros corazones. Y quiero hacer esta aclaración y ampliar un poco acá, porque nosotros en nuestros contextos anteriores estábamos acostumbrados a tener personas en eminencia, a tener personas en pedestales o en sitios muy altos, considerándolas que prácticamente nunca erraban. Y quiero decirles y quiero animarlos a que, aunque nosotros fallamos muchas veces en la forma en la que respondemos a los conflictos, por mencionar un caso particular, nosotros debemos entender que finalmente existe una lucha entre una porción, digámoslo de cierta forma, una condición de pecado que aún hay, que es este cuerpo, pero que internamente, que el espíritu ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Nosotros aún pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Entonces existe también, no solamente existe una respuesta natural, debe existir una lucha natural. Entonces, si frente a lo que vamos a exponer en esta mañana, tú tal vez te sientes que no cumples con esos estándares en este momento, o que tienes grandes problemas en alguna de estas áreas, te invito a que reflexiones si existe esta lucha. Si el Espíritu Santo contrista tu corazón para cada día ser como Dios es santo. ¿Qué nos ocurre usualmente, o a qué nos podemos ver enfrentados en nuestro día a día? Y frente al tema de los conflictos, una frase que podemos encontrar usualmente es el: yo no discuto con las personas. Yo prefiero cambiar de tema y dejar las cosas ahí. O prefiero hacer lo que están diciendo ya para no volver a hacer nada. Algunos hasta usarán el pasaje de Romanos capítulo 12 verso 18. En cuanto dependa de vosotros, debemos mantener la paz con todos. El tema allí no es el pasaje en sí mismo. El tema es cómo nosotros, en nuestro entendimiento y en cómo se ha mostrado el mundo usualmente en nuestra vida, actuamos conforme a esto. Nosotros usualmente referimos los conflictos a un problema más,
a algo que se puede solucionar simplemente dejándolo quieto. Y la escritura no nos llama a esto. También podemos usualmente escuchar la réplica o la recriminación a si lo estamos o no lo estamos haciendo bien. Cuando estamos en una actividad y una persona nos hace tal vez un comentario y frente a lo que estamos haciendo, frente al servicio que estamos prestando, y entonces nos ponemos a la defensiva y decimos, bueno, ¿es que acaso no confías en mi trabajo? ¿Acaso no es suficiente lo que yo estoy haciendo? Y otra vez, estas son respuestas que usualmente vienen generadas por parte del mundo. Pero en esta mañana, si Dios nos lo permite, vamos a poder ahondar en qué dice la Escritura acerca de esto y en cómo nosotros debemos vivir una vida centrada en el Evangelio constantemente. No una vida en el Evangelio que pertenece a los martes en la noche, miércoles en la noche y los domingos. Por eso podemos acercarnos a nuestra Biblia, allí donde ustedes están, y nos vamos allí a ir a Santiago. Nos vamos a ir a Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Vamos a leer versos 1, 2. Vamos a leer versos del 9 al 18. Y finalmente vamos a leer el capítulo 4, versos del 1 al 4. Leo en favor de ustedes. Santiago, capítulo 3, versos 1 y 2. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y allí a continuación va a empezar a hacer una descripción, va a usar varias metáforas para ilustrar cómo es esto. Entonces va a hablar acerca del timón en un barco, va a hablar acerca de un pequeño fuego como incendio, un bosque, refiriéndose a cómo nosotros con nuestra lengua o con nuestra boca o con nuestras palabras ofendemos. Y más adelante, que va a ser versos 9 al 18, continuamos la lectura. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si tiene allí un resaltador, póngalo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Finalizamos allí en los capítulo 4, versos del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros, a través de la carta de Santiago, podemos experimentar cómo la vida cristiana no es color de rosas, como muchos pueden llegar a pintarla. Al contrario, Santiago viene presentando en cada uno de sus capítulos la lucha constante que existe en el creyente hacia el mundo, cómo el creyente debe reflejar a Dios en su santidad. Por eso Santiago no solamente viene a quitar esos mitos de una vida cristiana fácil. Santiago viene a animar al creyente diciéndole que aunque no es fácil, Dios está con nosotros. Ha existido una vida nueva, porque nosotros iniciamos, y otra vez, no básicamente en nosotros mismos, sino de Dios mismo, una relación con Dios. Atención, si nosotros hoy podemos luchar contra el pecado es en base a la relación que Dios ha establecido con nosotros. Y ese es el contexto que presenta Santiago a través de toda su carta, esa lucha constante en la que va a vivir un creyente. Y por eso no se presenta una imagen irrealista o una ilusión. Santiago presenta cosas reales que ocurren en nuestras mismas vidas. Por eso también va a presentar la sutileza del pecado frente a ello. No solamente la lucha que existe, sino la sutil o lo sutil que viene siendo el pecado. Ese capítulo 3 cuando arranca por verso 2, capítulo 3 verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Nosotros sutilmente a veces no nos damos cuenta de cómo nosotros venimos ofendiendo a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y aún más delicado es cuando nosotros sabemos que estamos siendo ofensivos y solamente damos un paso atrás para herir. Si nosotros vamos a ser desafiados en esta mañana a una vida centrada en el Evangelio con respecto a nuestras relaciones, vamos a estar transcurriendo este pasaje de Santiago y vamos a verlo otra vez a través del servicio y a través de los conflictos. Nosotros estamos llenos de muchísimos dichos. El que la hace, la paga. No sé si ha escuchado eso. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Nosotros estamos viviendo conforme a los estándares del mundo o conforme a los dichos que hemos escuchado de nuestros abuelos, o estamos viviendo conforme a la Escritura. Por eso el mundo dice, así merece ser tratado. Pero el creyente verdadero va a decir que le ha sido perdonado. El mundo puede afirmar que no es su problema. El creyente debe estar confiado en que el amor de Dios está para el servicio de todos, para manifestar el servicio en nuestros hermanos. El mundo propone ser el centro del universo, pero el creyente está convencido que toda la gloria es para Dios, enteramente para Él. Por eso nosotros, para llegar al tema de hoy con respecto a las relaciones y para cuando vimos el tema de las decisiones, fue necesario pasar por mirar arriba a Dios
en sus atributos, mirar atrás, a la cruz, con respecto a la obra de Cristo, mirar a los lados con respecto a nuestro prójimo y mirar hacia adelante con respecto a una eternidad. Esto no depende de nosotros, no está basado en nosotros, está basado en la gracia de Dios y en la vida nueva que hemos recibido por el Espíritu Santo. Una vida nueva que no se ha quedado estática, sino que crece en la santidad. Por eso, cuando Santiago, y empezando la línea con respecto al tema del servicio, Santiago va a mencionar en el verso 13, Santiago capítulo 3, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros como creyentes no estamos llamados a ser estáticos en nuestras relaciones, a dejar ahí. Nosotros estamos llamados a ser puentes de reconciliación, a constantemente manifestar el reino de Dios que se ha acercado a esta tierra. Por eso nosotros debemos mostrar nuestra buena conducta, pero no nuestra buena conducta ni en hipocresía ni en orgullo. ¿La mostramos en qué? ¿Qué dice el pasaje? La mostramos en sabia mansedumbre. Lo contrario lo podemos ver allí en los versos siguientes. ¿Cómo sería mostrar esas buenas obras sin mansedumbre? Sería celos amargos, porque dice allí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Si ustedes quieren identificar en esta mañana si en el momento en el que sirven a otros lo están haciendo en el orgullo o en los celos, allí está prácticamente. Celos amargos, contención en vuestro corazón. Cada vez que tú haces una obra o cada vez que tú desarrollas una actividad, ¿la estás haciendo para la gloria del Señor o lo estás haciendo simplemente para contender con alguien? Cada vez que te piden una milla más, cada vez que te piden una hora extra más, un empujón más, ¿tú lo haces para tener la aprobación de los que te ven o lo haces porque glorificas a Dios en ello? Nosotros debemos entender, y frente al tema del servicio, que aún en nuestros trabajos nosotros servimos a Dios. El mandato cultural, lo que se conoce como el mandato cultural, Génesis, cuando Dios le dice a Adán, fructificaos, llenad la tierra, sojuzgadla, no es algo que se perdió ni es algo que se quedó allí, porque Dios, cuando está dando el castigo, Dios le dice a Adán que de la tierra ya no le va a producir los frutos que él espera, sino que con el sudor de su frente ahora la trabajará. Y es como nosotros usualmente vemos el trabajo, como es esa carga. Vemos el trabajo como aquello que hay que hacer, como aquello monótono, repetitivo, y nunca estamos conformes con esto. La escritura nos ha llamado a que nosotros en el sitio donde Dios nos ha puesto nos fructifiquemos, nos multipliquemos, y ese multiplicar allí son imágenes de Dios, o sea, evangelismo, hablar acerca de su palabra y llenarlo. Entonces, el trabajo para el creyente no es una esclavitud. El trabajo para el creyente es el espacio donde Dios ha puesto posibilidades para reflejar su gloria. Por eso nosotros anhelamos el servicio. Y anhelamos el servicio que se da en mansedumbre. ¿Cómo es el resultado de esa mansedumbre? Verso 17 y verso 18. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, esto, si usted es de los que toma notas o hace papelitos con versos y los pega en la nevera o los pega en la habitación o en el escritorio donde allí trabaja, tome ese pasaje. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Cada vez que nosotros ponemos al servicio de otros los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros lo hacemos no buscando conflictos, no lo hacemos en el orgullo, ni nos jactamos de esto. Nosotros entregamos esto a la gloria de Dios y lo hacemos, o el resultado, lo que se ve allí en ese servicio es pacífico, es que este es pacífico, amable, benigno y lleno de misericordia. Tenemos grandes ejemplos por ejemplo, en la música clásica, como muchos de los autores Johann Sebastian Bach dedicaba obras a Dios y firmaba allí no solamente sus iniciales de su nombre, sino colocaba Soli Deo Gloria, a Dios solo la gloria. Es nuestro trabajo cada vez que terminamos una jornada, una firma solo la gloria a Dios. Por eso quiero que podamos profundizar y que en su mente que una vida centrada en el Evangelio no es simplemente la conversión para evitar el infierno. Una vida centrada en el Evangelio es aquella en la que cumple lo que Dios ha dicho: venga a nosotros tu reino. Eso es darle sentido, y el sentido correcto, a lo que nos ha llamado la Escritura. Santiago hace esa diferencia, esa distinción, después de haber mencionado cómo esa sabiduría que es diabólica, que va con contención, pone en el verso 17 ese pero. El contraste, siempre el contraste, qué es y qué no es. Siempre pone la diferencia, agua dulce, agua amarga. Nosotros como creyentes no podemos ser fluctuantes. Amado hermano, no estoy diciendo que no peques, estoy diciendo que continúes con tu pecado, luchando contra ese pecado, pero lo que quiero hacer énfasis es de que nosotros no podemos andar jugando en una relación con el mundo y una relación con Dios. Por eso, y lo vamos a ver más adelante en el verso 4, aquel que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nosotros no somos de un pie aquí y un pie allá. Nosotros estamos llamados a manifestar la gloria de Dios y su santidad en Él. Por eso, el siguiente aspecto que vamos a tener allí en las relaciones, hablamos acerca del servicio, ahora vamos con el tema de los conflictos, es cómo nosotros solucionamos nuestras discusiones. Y no sé si aquí habría alguien que levantara su mano y dijese: yo no peleo con nadie, yo no discuto con nadie y nadie discute conmigo. Cuando nosotros realmente nos enfrentamos a esta realidad, nosotros constantemente estamos en roces o luchando o discutiendo con las personas que nos rodean. Discutimos con nuestras esposas, y las esposas a sus esposos. Discuten los hijos contra los padres. Esto es algo que
constantemente está pasando, pero que no le estamos prestando la atención correcta. Nosotros debemos, cada vez que exista un conflicto, entender que estamos aún bajo un mundo caído, afectado por el pecado. Pero al mismo tiempo debemos nosotros pasar o tener en la línea que este mundo llegará a su fin. Este mundo afectado por el pecado ya no será más así, sino que habrá cielos nuevos, tierra nueva, como lo vemos en el Apocalipsis. Un día el Señor vendrá por segunda vez y su reino será eterno sobre la tierra. Ya no habrá más la afección por el pecado. Pero mientras eso ocurre, mientras llegamos a ese momento que lo anhelamos con nuestro corazón, mientras eso pasa, aquí en la tierra viviremos como se vivirá en el reino venidero. Somos representantes de un reino, lo que implica que debemos comportarnos como se comportará en ese reino. Por lo tanto, nosotros resolvemos los conflictos, no los dejamos allí. Y los resolvemos entendiendo que existe una naturaleza pecaminosa en mí y en mi hermano o en mi prójimo. Eso va a marcar la diferencia. Porque aquí no se trata de cuán grande es el pecado del otro y cuán pequeño es el mío. Hermanos, usualmente el orgullo que habita en nosotros trata de decir que nuestro pecado no es tan grande ni tan perverso como podríamos pensarlo. Y trata de poner el pecado del otro como si fuese lo último y lo condenable a muerte. Por eso nosotros tenemos una lucha y respondemos a esa lucha. ¿Cómo lo hacemos? Y vamos a identificar 3 aspectos para poder crecer y poder caminar en cómo nosotros podemos empezar a caminar en ello. Por eso nosotros vamos a ver el arrepentimiento, el perdón y la humildad. Esos van a ser los 3 aspectos para hoy. Yo sé que la escritura nos muestra realmente muchísimo y otra vez la escritura y lo que hoy vamos a hablar va a estar siempre soportado sobre la gracia de Dios, sobre una vida nueva. Si no, créeme que absolutamente nada de esto va a ser posible en ti si no existe una regeneración. Y pequeño paréntesis, sé que allí en sus casas podrá alguien decir, bueno, pero el mundo no es tan malo como es. Yo conozco gente impía o gente no creyente que es muy bondadosa. Y nosotros en la escritura vemos esto como gracia común. ¿Sí? En la gracia común el hombre no es tan perverso como podría llegar a ser. Pero el no ser tan perverso, esa restricción que Dios le hace al hombre, no significa que lo capacita allí en esa restricción para que entonces haga cosas buenas. Todas esas cosas que hace no las va a hacer para la gloria del Señor, va a hacerlas para su misma gloria. Así hayan personas que digan que son ascéticos y no sienten nada y que están desprendidos de lo material, aún en ese aspecto ellos lo están haciendo para sí mismos. Bien, entonces, antes de pasar a los 3 aspectos o cómo nosotros vamos a manejar el tema de las relaciones a través del servicio y de los conflictos, nosotros debemos tener claro que por lo general, ningún aspecto o ningún conflicto o las situaciones en las que viven nuestros hermanos o vivimos nosotros son las mismas. Siempre van a haber aristas, siempre van a haber cosas que son diferentes,
contextos diferentes, palabras diferentes. Entonces, hoy, en esta mañana, no les queremos entregar una lista de chequeo para soluciones. No va a ser como un 1, 2, 3, un paso a paso. Va a ser entregarles a ustedes principios bíblicos acerca de cómo la escritura nos muestra la vida centrada en el evangelio de un creyente en el que sus relaciones, la forma en la que se relaciona con las demás personas, estas son bíblicas. Es imposible que nosotros no nos relacionemos con una persona a través de nuestro servicio y a través de los conflictos que vivimos constantemente, y por eso es que hemos tocado esos dos aspectos en esta mañana. Ahora, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar el tema del arrepentimiento? Recuerden, estamos hablando de una vida centrada en el evangelio, luego allí relaciones. Estas relaciones se desprenden, o vamos a tocar los dos aspectos, el aspecto del servicio y el aspecto de los conflictos. Para que nosotros podamos vivir esa realidad, nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos: el arrepentimiento, el perdón y la humildad. Y vamos a entrar al tema del arrepentimiento. ¿Cómo nosotros deberíamos manejar nuestra vida diaria? Y es que el arrepentimiento no es algo que otra vez se da en el pasado y ya no se debe hacer más. El arrepentimiento no es algo que solo se debe dar en la noche antes de dormir. Y sé que esto lo pueden hacer algunos de ustedes diciendo: Señor, perdóname por todos los pecados que cometí, por los que no me acuerdo, y amén. No, el arrepentimiento no es un checklist de la lista. El arrepentimiento es algo que se debe vivir constantemente. La palabra arrepentimiento va a buscar o significa cambio de dirección. Entonces, en el momento en el que el Espíritu Santo te indica a ti que has pecado, tú debes hacer ¿qué? Un cambio de dirección. Por lo tanto, el arrepentimiento no se deja para la noche. El arrepentimiento ocurre allí en el contexto donde tú estás. Por eso, frente al tema de los servicios, pecamos o nosotros incumplimos esto al no buscar la edificación de otros. Por lo tanto, nosotros debemos arrepentirnos. Santiago 3:13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras. Es alguien que busca la edificación de sus hermanos o aún de su prójimo, porque nosotros no solamente edificamos a la iglesia, también edificamos a aquellos que nos rodean, y que si está dentro de la misericordia del Señor, entonces los traerá a sus pies por el conocimiento de su palabra, por la fe, por el Espíritu Santo que obrará en ellos. Mis hermanos, es nuestra petición como iglesia, sé que de parte del pastor Jaime, sé que de parte de nuestro hermano Samuel, que vivamos una vida constante de arrepentimiento y que te arrepientas en cada uno de los conflictos que se generan en tu vida también. Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago aquí se le está hablando a un inconverso, se le está hablando a un no creyente, a alguien que está en una plaza o algo. Nosotros entendemos aquí que él está hablando a la iglesia. Si no, no diría: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
Y aquí hay algo importante. Nosotros por lo general decimos que frente a un conflicto en el cual nosotros estamos envueltos, la culpa siempre es de quién. Por lo general, ¿de quién es siempre la culpa? Del otro. Y hermano, no se preocupe, usted no es el único. Aún en la escritura lo vemos. Y no lo tenemos que ir muy lejos. Génesis, cuando Dios llama a cuentas a Adán, él dice que la culpa fue de Eva. Él dijo, la culpa es de otro. Eva, ¿qué dijo? La culpa fue de la serpiente. Esta respuesta frente a los conflictos es algo en lo cual nosotros respondemos constantemente. Cada vez que nosotros vamos a tener un conflicto con nuestra pareja, nosotros estamos diciendo, la culpa de esto que está ocurriendo en ese momento es de esa otra persona. Y nosotros no entendemos que tenemos parte en ello. Por eso siempre va a hablar de las pasiones que están dentro de él. Allí en Santiago 4:1. Miren esas pasiones cómo se desenvuelven en nuestra vida. Codiciáis y no tenéis. Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces uno dice, listo, pues si la cosa es de pedir, pidamos. Y luego dice el verso, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mis hermanos, cada vez que existe un conflicto es porque nosotros estamos poniendo de forma primaria nuestras vidas. Estamos siendo egoístas frente a ello. Y nos ha llamado Dios al servicio de los demás. Aquel que quiera ser mayor en el reino, sirva a su hermano. Por eso nosotros, en una vida centrada en el Evangelio, debemos constantemente arrepentirnos de ello. Y no se preocupe por estar luchando con esto, porque Dios ha dispuesto aún estos momentos para que nosotros nos realineemos a una vida de santidad, para que nosotros aprovechemos estas oportunidades dispuestas por el Señor para amar. Cada vez que usted esté a punto de tener un conflicto con una persona, piense en que es la oportunidad que Dios le ha dado para que te acerques en arrepentimiento a Él, porque ha habido algo en tu corazón con lo cual quieres hacer un conflicto o quieres no servir a una persona con lo que Dios te ha dado. Mira, porque nosotros nos es más sencillo agregar la culpa a otro, porque nosotros usualmente queremos tener una vestimenta de santos bajo la hipocresía. Nosotros estamos llamados a ser santos, estamos en un proceso de santificación, pero no bajo la hipocresía, sino bajo la verdad de su palabra. Por eso, una vida de arrepentimiento va a permitirnos disfrutar y deleitarnos del gozo al cual Dios nos ha llamado. Estén dispuestos a disfrutar de esas oportunidades que Dios ha puesto en su camino. Lo segundo que estamos viendo en cómo podemos nosotros realinearnos, ajustarnos a nuestras relaciones frente al servicio y frente a los conflictos es el perdón. Y mis hermanos, la iglesia no tiene un letrero de gente linda, chévere, cero estrés. Pero sí tenemos a un Dios de grande misericordia. Ese Dios de grande misericordia nos ha llamado a misericordia. ¿Por qué nosotros no hacerlo?
¿Recuerdan cuando veíamos nosotros mirar hacia atrás a la cruz? En cómo nosotros no podíamos despegar ese evento de nuestra vida. El acto del perdón no es algo en el que se pasa por alto la ofensa. No es algo en el cual se genera aquí no pasó nada, nadie vio nada. Por el contrario, el acto del perdón es que sin importar la falta, yo perdono. Por eso siempre vamos a recordar a la cruz. Por eso nosotros podemos tener la confianza de que Dios en nosotros podríamos llegar a desarrollar esa actividad. El perdón es algo que no nace en el mundo, no tiene su origen ni en esta tierra ni en Satanás. El perdón es algo que viene directamente de Dios. Y otra vez, sé que dirán, bueno, inconversos o no creyentes perdonan. Hermanos, gracia común. El hombre no es tan perverso como podría llegar a serlo. Pero eso no implica que este hombre agrade a Dios o glorifique a Dios. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de esto y estamos llamados a ejercitar el perdón así como Él nos ha perdonado. Por eso el 3:17 dice, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Para que nosotros podamos ejercer el perdón, debemos tener claro que no podemos seguir jugando ese juego de un pie aquí y un pie allí. El verso 4 del capítulo 4 de Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esto es serio y es algo en lo que nosotros hemos estado dejando de caminar. Esto es algo que hemos puesto en segundo plano, como si no fuese importante. No digo que asistir a las reuniones dominicales, no digo que hacer cánticos, no digo que predicar la palabra no sea esencial. Lo que pasa es que si nosotros lo estamos haciendo para que nos vean, allí eso es pecaminoso. Y no lo estamos haciendo para el servicio de Dios, para la gloria de Dios. Y muy probablemente aún no has nacido de nuevo. Por eso siempre debemos considerarnos a nosotros mismos. Nosotros, cada vez que leemos salmos y en los salmos de oraciones imprecatorias, en la que el justo pide justicia para los injustos o juicio para los injustos, nosotros muchas veces queremos leer o orar o cantar esos salmos como si fuésemos los justos. No. Debemos procurar siempre considerarnos a nosotros mismos. Por eso cada vez que nos enfrentemos al tema del perdón, debemos hacer las cosas siempre de forma personal. Amada iglesia, los invito a que no hagan murmuración. No murmuren. Si existe un conflicto entre otro hermano, dirígete hacia ese hermano. Mateo. Y si el pasaje en Mateo que nos habla acerca de cómo nosotros debemos
solucionar esos conflictos. Y si se requiere testigos, testigos. Y si se requiere comunicar a la iglesia, comuniquémoslo a la iglesia, no para pensar en la expulsión, sino para pensar en la edificación y en la restauración de esa persona que ha pecado. Y en todo ese proceso nosotros hemos debido ejercer el perdón. Cada vez que nos enfrentemos al perdón, evitemos los peros. Los peros son solamente una excusa para justificarnos a nosotros mismos, diciendo que haber alzado la voz o haber sido grosero fue culpa de la persona, diciendo, es que tú hiciste esta mañana esto, pero ayer, pero entonces. El pero debe ser erradicado de nuestras vidas, porque no podemos justificarnos. El pero anhela justificar, y no es algo a lo que el creyente debe caminar. Y para esta mañana, el último aspecto para salir del tema del perdón es que no traigas cosas del pasado. Esto es algo que nos ocurre muchas veces cuando tenemos un conflicto, que traemos recuerdos y traemos más heridas y las cargamos todas en ese instante, y ni siquiera para dejar las cosas allí, sino para adicionar lo que está ocurriendo en ese momento. El perdón no es algo que nosotros buscamos por referencia en el mundo. El perdón es algo que se busca en referencia a la Escritura. Y el perdón es algo que se ha dado sin esperar algo a cambio. El perdón es algo que se ha dado a pesar de lo duro que ha sido la falta hacia el otro. ¿Tú crees que tu pecado fue una sencillez o una bobada? El pecado definitivamente es algo tan radical y es algo tan grave que Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nuestro pecado sea quitado de nosotros mismos. ¿A eso le consideras algo sencillo? No. Nosotros debemos considerar que nuestras vidas han sido perdonadas por Dios, no por lo que nosotros hiciéramos, no por cuán buenos habríamos sido o si nosotros nos acercamos o no nos acercamos para ello. El más grande ejemplo de perdón es Cristo, y ese es nuestro modelo. Finalmente, para que nosotros podamos vivir una vida centrada en el Evangelio a través del servicio y a través de la resolución de conflictos, nosotros debemos tener el aspecto de la humildad como una prioridad allí también. Y la humildad no es algo en lo que, atención, se busca aprobación de las demás personas. Dice el verso 14 de Santiago capítulo 3: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no se enaltezcan, no se consideren más, ni mintáis contra la verdad. ¿Somos acaso nosotros mejores que hayamos sido llamados por su gracia? Nos invita a que por gracia llamemos a otros. Nosotros debemos ser cuidadosos aún en nuestras conversaciones. Pregúntate esto: cuando estás hablando con alguien y conoces del fracaso que alguien ha tenido o de las luchas que ha tenido otra persona, ¿cuál es tu reacción? ¿Es acaso empatía en la cual
¿Buscas ir y edificar a esa persona también? ¿O tu respuesta es reírte y gozarte de ello? Si tu respuesta fue la segunda, déjame decirte que estás considerándote mejor que la otra persona. Estás considerando que tienes una mejor vida o una mejor estabilidad o una mejor familia. Y esto no es así. Al contrario, nosotros debemos acercarnos a quien está herido, a levantarlo, a edificarlo. Y no lo hacemos en base a nuestra propia sabiduría, sino a la sabiduría que viene de parte del Señor. Verso 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para poder cerrar y concluir allí con ello, quiero que les voy a compartir una porción en la que un puritano llamado John Owen hizo acerca de la humildad. Y dice que nosotros no podríamos llegar a ser humildes, parafraseando, nosotros no podemos crecer en humildad si no consideramos a Dios y a nosotros mismos. A Dios en su grandeza, en su gloria, en su santidad, en su poder, y a nosotros mismos en nuestra pecaminosidad, en nuestra miseria, en nuestra incapacidad. Yo no lo que buscaba allí era mostrar o darnos un ejemplo de cómo nosotros podemos tomar nuestro orgullo, que es frágil, y porque es frágil busca que otras cosas lo soporten. Nuestro orgullo va a caer en el momento en el que nosotros crezcamos en el entendimiento de quién es Dios. Y también en el momento en el que nosotros conozcamos quiénes somos nosotros. En qué obra tan maravillosa ha hecho Dios en nuestras vidas, aún sin nosotros merecerlo. Amada iglesia, dejemos de ser indiferentes frente a este tema. No hagamos esto como un paño de agua tibia, ni dejemos esto para después. Si tú hoy conoces de una rencilla, un conflicto en tu vida, en tu entorno, ora al Señor y dirígete a solucionarlo. Y tu oración debe iniciar arrepintiéndote del pecado que has cometido allí. Y tal vez tú puedes decir, pero yo no fui quien cometió la infracción. Tal vez no, pero tu corazón guardó resentimiento y tu corazón se puso delante de Dios en el sentido en el que tú te creíste más justo que. Y eso no es lo que nos muestra la Escritura. Por eso te pido y oro para que nosotros podamos crecer en nuestras relaciones centradas en el Evangelio, en el servicio en el que busca edificar no solo a la iglesia, sino también a quienes nos rodean, en la resolución de conflictos, no solamente nuestros conflictos, sino aquellos en los cuales podemos estar inmersos o somos terceros frente a esos conflictos. Lo vamos a hacer en el momento en el que crezcamos en arrepentimiento, perdón y humildad. Recuerden, siempre basados en la gracia dada por Dios. Por eso una vida cristiana, aunque se vea difícil, es una vida llena de gozo en la nueva vida que ha dado Cristo, por no solamente su sacrificio, sino también por su muerte y resurrección,
por la esperanza que tenemos en que Él venga por segunda vez. A ti que aún no has puesto tu confianza en Dios como tu Señor y Salvador, es nuestra oración que dejes de estar trabajando en tus propias fuerzas, de pensar que el arrepentimiento es algo que nace de ti, de dejar de pensar que los conflictos se solucionan solos. El más grande conflicto que tú hoy tienes es con Dios, en el que tu pecado está delante de Él y solamente su ira es la que te ve. Por eso, acércate a Dios. Pide que su Espíritu Santo ponga una vida nueva en ti, te haga nacer de nuevo y que Cristo ahora pueda interceder por ti. Mis hermanos, nuestra más grande confianza está en que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por lo tanto, nuestra oración siempre será a que todo aquel que ha sido elegido por Él sea llamado por Él. Y esa es nuestra certeza. Por eso a ti te invito a que entregues tu vida delante del Señor. Quiero terminar este espacio orando por cada uno de ustedes. Padre Celestial, hemos dispuesto de este tiempo, de esta mañana, del día del Señor, para, como iglesia, aún desde la distancia, encontrarnos allí, reunirnos en familia, poder escuchar tu palabra, poder ver que tu misericordia ha sido extendida sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque nuestras relaciones, la forma en la que nos relacionamos están en tus manos. Gracias porque si hoy podemos arrepentirnos, si hoy podemos perdonar, es porque tú nos has perdonado primero. Es porque tú has puesto tu Espíritu Santo en nuestras vidas, quien contrista nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Señor, pongo en tus manos las peticiones de cada uno de mis hermanos, las cosas particulares en las cuales están viviendo, Señor. Pongo en tus manos su economía, pongo en tus manos aún su familia, su salud. Ponemos en tus manos la iglesia Bautista Reformada, Ciudad de Dios aquí en Cali, y todas aquellas iglesias bíblicas que se encuentran en el mundo, Señor. Que seas tú levantando hombres dispuestos a llevar tu palabra, y no solamente en el rol de pastores o diáconos, también como carpinteros, albañiles, enfermeras, en cada una de las distintas profesiones y en cada uno de los distintos dones a los cuales tú nos has llamado. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nuestra dependencia radica en ti y porque constantemente nuestras relaciones son puestas a tu disposición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, es un gusto poder haber estado con ustedes en este espacio. A continuación, nuestro pastor con la enseñanza expositiva de Marcos. Espero puedan seguir allí en el Día del Señor, poder cantar algunos himnos en familia, y esperamos poder volver a vernos presencialmente todos. Si tienen alguna petición especial por la cual quieren que estemos orando, envíela allí a través del grupo de WhatsApp de la iglesia y nosotros vamos a estar orando por ellas. Es un gusto volverlos a saludar de parte de nuestro pastor Jaime, de parte de Samuel, y
nada, esperamos verlos pronto nuevamente. Bendiciones. Feliz día del Señor.